Seguimos entonces con el tema de la disciplina y después de más o menos hacerles un resumen de lo que habla el libro de Proverbios acerca de la disciplina y cómo la disciplina va junta con la sabiduría, la prudencia, el amonestar, el corregir el camino, siempre la perspectiva de un padre hablando a su hijo. La disciplina debe de ser aceptada porque cuando uno acepta la disciplina de un padre, resulta en madurez, en crecimiento y compromiso de carácter. Okay. Cuando uno no acepta la disciplina, resulta en necedad, inmadurez y decisiones erróneas en nuestras vidas. Y cuanto más años tengamos en nuestras vidas, las decisiones se hacen más difíciles. Entonces no es lo mismo un muchacho que decida qué va a estudiar en la universidad o en el colegio, para su futura, para su profesión, a con quién me voy a casar. Son etapas en nuestras vidas. No es lo mismo, quiero tener 4 hijos, ya estando casado, ¿no? Formar un hogar, quiero tener 4 hijos, no quiero tener hijos. Son decisiones que van de acuerdo a las diferentes etapas de nuestras vidas. Pero si no aprendemos a tomar decisiones con las cosas pequeñas, como asearme, como cuidarme, como alimentarme, si no sé tomar decisiones sabias con las cosas pequeñas, entonces no seré capaz de tomar decisiones grandes cuando vengan las etapas de la vida, como con quién asociarme, qué amigos tendré, qué negocios emprender, con quién casarme, dónde mudarme, etcétera, cómo gastar mi dinero. Entonces, por eso cuando uno acepta la disciplina, que generalmente viene cuando uno es pequeño, ¿no? Resulta en madurez, sabiduría y compromiso de carácter. Ahora, según la palabra de Dios, todos necesitamos ser disciplinados en nuestro caminar cristiano. No solamente los niños, pero todos, ¿ok? Y la disciplina, según la palabra de Dios, demanda tiempo. Hay que invertir en la persona. No es una disciplina de un sopapo, ¿no? Hay que invertir en la persona. Demanda tiempo, amor, cuidado, reprensión y enseñanza. ¿Qué parte de disciplinar es saber enseñar? Y para poder saber enseñar hay que tener paciencia, tiempo. Hay que saber tratar con la persona. Entonces queremos decir que disciplinar a alguien es invertir en la vida de la persona para edificación de esa vida. ¿Qué es el propósito? Disciplinar a alguien es invertir en la vida de la persona para edificación de la vida. Si yo disciplino a mi hijo, lo corrijo, es para que mi hijo crezca siendo un hombre de valor, de coraje, de fe, de servicio, de compasión, etcétera, ¿no? Con estas características de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso yo tengo que invertir en la vida de mi hijo. Tengo que invertir en enseñanza, en tiempo. ¿Okay? Y el propósito de la disciplina, ahora que vamos a ver estos casos del Nuevo Testamento, es para restaurar. O sea, edificamos la vida y restauramos la vida. ¿Restauramos de qué? Del error, de la desviación. Si la persona se desvió y uno disciplina basado en el amor, es para que no solamente la persona sea edificada en las cosas del Señor, pero sea restaurada comunión con las personas dañadas. Voy a ilustrar esto con un caso. ¿Okay? Entonces, restaurar la persona y no perderla. Muchas veces somos muy severos como padres o como hermanos de la iglesia al disciplinar a tal punto de perder a la persona, de hacernos enemigos de personas. Y eso no es el consejo bíblico. Siempre la base de la disciplina es en el amor para edificación y restauración. Que vamos a ver el primer caso, el caso Corintios, 1 Corintios 5. Si tienen su Biblia, miren 1 Corintios 5. Y en todo el libro de Corintios, cuando estudiamos nosotros este libro de Corintios, vimos que hubieron 3 epístolas y quizás esta sea la segunda y no la primera. 1 Corintios 5. Yo le estaba poniendo esto. Este es más fácil para... ¿Más fácil? Oh, okay. 1 Corintios 5. Entonces, esta seguro fue la segunda carta de Pablo. La primera se perdió, no sabemos.
por la forma como se escribe esta carta, ¿no? Pero en el capítulo 5 tenemos un caso de inmoralidad. ¿Y por qué este caso es importante? Porque Pablo en los primeros capítulos de Corintios les está exhortando a las iglesias en Corintios, ya que ellos exaltaban la sabiduría, la ciencia, el conocer. Y en esta exaltación de sabiduría y en ciencia pensaban ellos que habían alcanzado libertad de las restricciones de la religión que se ponía en aquel tiempo, como la religión de los judíos. Entonces tenían libertad de poder vivir como les daba la gana, porque ahora eran libres en Cristo, habían sido salvos por gracia y no estaban bajo ninguna ley. Entonces se creían sabios en esto, en este nuevo conocimiento, en este nuevo renacer de la sabiduría. Y acá entonces Pablo, en el caso de 1 Corintios 5, les toma este caso para decir cuán necia es su sabiduría. Miren, esta es tu sabiduría aplicada, están actuando como unos estúpidos, ¿no? Literalmente les está diciendo eso, como unos inmorales. ¿Qué sabiduría es? La que hace permisible el libertinaje. Eso no es sabiduría, eso es destrucción propia. ¿Okay? Si puedo compararlo, hacer una ilustración, es como cuando un hijo viene a uno y le dice que mamá, yo sé sobre todo. Yo sé lo que a mí me conviene, yo sé con quién juntarme y puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana, total me pertenece. Y entonces la mamá o el padre vive enseñándole al hijo sobre las restricciones que debemos de poner en nuestro cuerpo, porque le habla sobre lo peligroso que es las relaciones sexuales fuera del matrimonio y comienza a hablarle sobre el propósito de la santidad del cuerpo. Pero el hijo se cree tan sabio y tan inteligente que cree que puede hacer de las suyas y no sabe a la perdición que va. Bueno, estos son los corintios. Ellos creían que eran tan sabios que podían hacer con su cuerpo lo que les daba la gana. Entonces Pablo presenta este caso de inmoralidad, que en vez de ser de algo de alabarlos, era algo de condenarlos. Vamos a leer algunos versículos. Ustedes pueden leer en casa todo el capítulo. Pero miren lo que sucede. Versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, seguro su madrastra. Y vosotros estáis, y acá está lo que le estoy hablando, envanecidos. O sea, se creen sabios y no se dan cuenta de la gran metida de pata que tienen enfrente de ustedes. ¿No debieres más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Separar, disciplinar, corregir a aquel que está cometiendo tal acción. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, o sea, con el consentimiento de Pablo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción en la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y en este caso la levadura está siendo usada como ejemplo de este acto de fornicación. Fermenta, ¿no? Fermenta toda la masa, este acto de fornicación. Entonces, acá Corintios tenía un caso que tenía que disciplinar y corregir. ¿Y qué sucedía con la iglesia? No hicieron nada, permisibles, y más bien se envanecieron, pensaron que somos libres, podemos hacer lo que nos da la gana con nuestro cuerpo. Están jactándose de su condición en vez de lamentarse de hay pecado, nosotros tenemos que arreglar el asunto. Entonces, acá la disciplina de Pablo es severa. La disciplina debe de ser severa cuando hay actos de inmoralidad. ¿Okay? Y no queremos, mucha gente dice, no seamos puritanos, no seamos hipócritas. No es ser hipócrita, es seguir los consejos de Dios. Usar el cuerpo para la inmoralidad es jugar con fuego, es quemarse, es sentenciarse, es ahorcarse. Y podemos ver diferentes lecturas bíblicas. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8, habla que la voluntad de Dios es para nuestra santificación. El mismo Corintios capítulo 6, el próximo capítulo no voy a leer, pero habla de que no ignoremos, no sabemos que el que se une a una ramera, a una prostituta, viene a ser una con ella. O sea, cada acto de unión sexual, de
cada acto sexual es un acto de unión con la persona. No es solamente un acto del cuerpo, es un acto espiritual, emocional, es todo un acto que abarca todo nuestro ser. Entonces, acá Pablo está disciplinando severamente, ¿ok? Porque los odiaba Pablo, odiaba a los corintios porque los amaba, y acá está invirtiendo tiempo escribiéndoles y exhortándoles. Recuerda que él pasó 18 meses en Corintios trabajando, por un lado, para poder mantenerse, para poder ministrar a la iglesia. Estaba Priscila y Aquila. Eso nos habla Hechos 18 y cómo pasó tiempo allá en Corintios, cerca de 2 años, instruyéndoles la palabra del Señor. Entonces él se sentía como un padre, como dice más adelante, responsable por sus hijos, los corintios. ¿Okay? Entonces lo que quiero resaltar de esto es que hay disciplina que debe ser severa. Y para eso se necesita sabiduría para saber cuándo es que yo necesito ser severo y cuándo no necesito ser severo. La contratapa a esto es 2 Corintios 2, que vendría a ser la tercera carta, si no en nuestra Biblia la tenemos como la segunda. Recuerden que hay una perdida. 2 Corintios 2. Yo cuento que es severo. Severo viene a ser duro. Ok. Severo, duro, sin ninguna consentimiento. Ok, 2 Corintios 2. Okay, entonces, este primer caso de Corintios 5 estamos hablando de un hermano de la iglesia, ¿ok? No estamos hablando de uno que no conoce a Dios. 2 Corintios 2, Pablo responde entonces a la corrección que los corintios supuestamente hicieron con esta persona, ¿ok? Miren lo que dice estamos en el capítulo 2. Voy a leerles, versículo 1. Yo tengo la versión Reina Valera contemporánea, así que si difiere, tengan paciencia. Dice, por esto decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, porque si yo los entristezco, o sea, lo que escribió la primera vez severamente, duramente para corregir, causó tristeza, ¿no? ¿Quién podrá alegrarme si no a quien que yo entristecí? Por eso los escribí como lo hice, para que ustedes no me pongan tristeza cuando yo llegue, cuando en realidad debería alegrarme, pues estaba convencido de que todos ustedes harían suya mi alegría. Era tanto el dolor y la angustia de mi corazón que al escribirles lo hice con muchas lágrimas. Esta es la actitud de Pablo, ¿ok? Pero no lo hice para entristecerlos, sino para que comprendieran, y miren esto, el gran amor que les tengo. Nuevamente, toda disciplina debe ser basada en el amor. Entonces, si Pablo fue duro y radical y severo, en 1 Corintios 5 decir, saquen a ese, expúlsenlo, entréguenlo a Satanás, no se junten con ese. Acá tenemos la contratapa, que no termina ahí. Si somos severos en la corrección, tenemos que regresar a la persona que hemos disciplinado. Si hemos causado dolor de tristeza, se han arrepentido, debemos de regresar a la persona y restaurarlos. Y esto es lo que está haciendo Pablo, está tratando de restaurar algo que él alimentó que se disciplinase, y lo hacía en este espíritu de amor, ¿ok? Pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado solamente a mí, en cierto modo a todos ustedes, por no exagerar. Versículo 6, el castigo que muchos de ustedes le impusieron a esa persona, y creemos que esta se refiere a 1 Corintios 5, es suficiente. O sea que los corintios le hicieron caso a Pablo. Al leer esta carta, ellos actuaron. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que disciplinar, ¿no? Corregir. Disciplinaron, y ahora Pablo le está respondiendo por la disciplina. Ahora le dice, versículo 7, ahora deben de perdonarlo y consolarlo. Miren qué hermoso. Gracias a Dios por esta segunda parte, porque no termina en la severidad, pero termina en el amor. Y esta debe ser la dirección de toda disciplina, ¿ok? El amor, el perdón, el consuelo, pues de lo contrario podría consumirlo de la tristeza. Por tanto, les ruego que confirmen su amor hacia Él. También les escribí para que comprobaran la obediencia de ustedes en todo, así que a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono, y si lo perdono, si es que hay algo que perdonar. Por consideración a ustedes en la presencia de Cristo, no vaya a ser que Satanás, y acá está algo muy interesante, aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. Según Jesucristo en Juan 10 dice que el diablo ha venido para robar, matar y destruir. Y es la misma intención de Satanás. Él quiere destruir a los hijos de Dios. Él quiere destruir a los hijos de Dios. Él llevó a la humanidad a perdición con la desobediencia de Adán.
y ahora quiere llevar a los hijos de Dios a desobediencia. Entonces, si yo persisto en la disciplina y no completo en la restauración y en el perdón, le estoy dando oportunidad que Satanás se aproveche de esa pérdida. ¿Ven ustedes? Cuando no se rescata, nuestro Señor Jesucristo nos dice que deja las 99 y va a buscar la que está perdida. Y es un acto de amor. Buscar a la perdida. Eso debe de caracterizar a nosotros cuando disciplinamos, no solamente corregir, pero restaurar, perdonar, consolar, para evitar de que la persona se pierda. Es posible que las personas se desanimen con la disciplina. Cuando nuestros padres nos disciplinan no nos gusta, nos cae mal, dudamos, decimos tú no me quieres, nos quejamos. Qué injusto, no es justo y tenemos una lista que dar, ¿no? Pero no nos damos cuenta que si mi mamá o mi papá gasta tiempo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, no es porque quiera hacerme la vida de cuadritos o imposible, es porque me ama tanto que quiere que yo me corrija en algo que ella ve que no me va a ayudar a mí para mi futuro, sino que uno no ve futuro, uno ve ahorita, no es justo ahorita, me estás quitando esto, no me gusta esto, y uno ve vista corta, pero la corrección tiene propósito de corregir para futuro, para que no volvamos a lamentarnos en un futuro. Entonces, si yo no desarrollo hábitos de, no sé, limpieza, higiene, y mamá me corrige y yo no acepto, no me estoy dando cómo me estoy formando de carácter como persona. En un futuro ya no voy a tener a mi mamá corrigiéndome, voy a ser yo y voy a tener a personas que me rechazan o no me quieren porque no he aprendido algo muy valioso en la vida. Esa persona cochina no te acerques, cómo apesta. No, y después ¿no? cómo esa persona va a poder también Presentarse en un trabajo, asociarse, enseñarle a sus hijos, poder producir madurez en otros, etcétera, 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 ¿no? productivo para otras personas. Contraproductivo para uno, contraproductivo para otros. Entonces, la disciplina es basada en el amor y la actitud de la disciplina siempre tiene que ser el bienestar del otro. Amor, la restauración del otro, el perdón hacia el otro, el consolarlos. Entonces sí, muchas veces necesitamos regresar. Esta parte no lo hacemos muchas veces con nuestros hijos. Cuando hemos sido severos, necesitamos regresar y explicarles, no antes, después, explicarles por qué fuimos severos y tratar de consolarlos y restaurarlos. ¿No? Necesitamos eso. Muchas veces los padres hacen eso antes de la disciplina. Tratan de justificarse y darle explicaciones a los hijos antes, y los hijos no han aprendido a obedecer, entonces no sirve, entra por acá y sale por acá, y uno se frustra, se amarga, se irrita. El cuadro bíblico es completo, porque el cuadro bíblico nos dice que el consuelo viene después de la corrección, no antes. Muy importante, ¿ok? Eso se aplica a la iglesia, se aplica al hogar, se aplica a nuestras vidas. Gálatas 6. Miren la actitud con la cual debemos de corregir. Esto es muy importante. Gálatas, capítulo 6. Después de Corintios, Gálatas 6. Ok. Entonces, la actitud con la cual debemos de disciplinar. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, maduros, restaurarles, se usa esa palabra, con espíritu, y acá está la actitud, de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y obviamente caigas, ¿no? Mira lo que dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, que es la ley del amor. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Y después dice versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. O sea, cada uno será responsable por sus propios actos. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ok, voy a parar ahí. Después habla sobre que Dios no puede ser engañado y de que todo lo que uno sembrare, uno cosechare. Pero esto es importante porque nos habla de la actitud de cómo debemos de restaurar a las personas. ¿Con ira?
con vanagloria, creyéndome yo que tú no sabes quién soy yo te voy a enseñar a ti. No, sin ira, sin vanagloria, con ganas de vengarte, deseos de vengarte, no. Dice espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa la mansedumbre? La mansedumbre es manso, no menso, pero la mansedumbre es, ayer el pastor predicó de esto por si acaso, el pastor Castillo, la mansedumbre es saber tener control de sí mismo, saber controlar las emociones, ¿okay? Ser una persona templada. Entonces, cuando uno restaura a la persona, uno se está dando cuenta que las personas con que uno trata no son personas perfectas. Somos imperfectos, tenemos errores, tenemos debilidades y necesitamos mucho autocontrol para poder restaurar a alguien de su error. Porque nosotros mismos vamos a ser, en un sentido, suscitados, estimulados a cansarnos y frustrarnos, que siempre lo mismo. Entonces necesitamos tener control de nosotros mismos para no caer en un espíritu de rencor, de irritabilidad, etcétera, ¿ok? La actitud. Ustedes pueden seguir ese pasaje leyendo. Un par más y terminamos para poder comentar de esto. Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Voy a leer versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Primera de Tesalonicenses, después de Colosenses, Tesalonicenses. Ok. Capítulo 2, versículo 11. Ustedes pueden leer nuevamente toda la carta, pero la iglesia en Tesalónica, que pertenecía a Macedonia, era una iglesia hija de Pablo. Y miren la actitud de Pablo. Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos, que es parte de disciplina, y consolábamos. ¿Ves que vienen juntos? A cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su gloria. Y os encargábamos, o sea, Pablo invirtió tiempo. Él mismo se hizo de la meta de que mientras que estaba con estos hermanos se iba a encargar de instruirles, de enseñarles, de corregirles, de amarles. Invertir tiempo, esto es muy importante, porque muchas veces pretendemos disciplinar cuando no invertimos el tiempo. Oraciones como, digamos, si lo tomamos a la iglesia, ¿no? Una falta, sorprendemos a un hermano en la falta y lo llamamos a reprensión. Y la persona entonces se queja, el pastor o los diáconos, quien sea, siempre me llaman cada vez que me tienen que dar, no reprender, pero no me llaman para saber cómo estoy, si hay oración por mí, si hay alguna necesidad. Solamente tomo la atención de ellos cuando tienen que reprender algo de mí. No es bíblico. Para poder operar en el contexto de disciplinar a alguien, sea en la iglesia o en el hogar, necesitamos invertir en esa persona. Desde antes tener una relación de como padre a hijo, Pablo lo dice. O sea que una persona va a ser mejor escuchada y va a entender o aceptar mejor la disciplina cuando se siente que la persona que lo está corrigiendo lo ama porque ya ha gastado tiempo con él o con ella. Solamente me llama para jalarme las orejas. ¿Ven la diferencia? Y muchas veces sucede con nuestros hijos también. Solamente obtenemos, o ellos nos dicen, solamente tengo tu atención cuando me porto mal, pero si me porto bien paso desapercibida. No me dices nada bonito, nada agradable, no me afirmas, no me sacas, no tienes tiempo para mí porque estás ocupada trabajando, etc. Y solamente cuando me porto mal, ahí es cuando capto tu atención. No es bíblico, necesitamos tener ambos, ¿no? Necesitamos afirmar, corregir. Necesitamos corregir, consolar, necesitamos ambos, no podemos hacerlo aislados. ¿Okay? Esta es la actitud de Pablo hacia ellos, porque los amaba.
Si ustedes siguen leyendo, él mismo habla de que ellos son sus hijos y se comportó como una madre hacia ellos. Por ejemplo, si siguen leyendo en el capítulo 3, seguimos en Tesalonicenses. Miren la inversión de Pablo en ellos, versículo 6, 3:6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, porque Pablo mandó a Timoteo para que dé un reporte de ellos, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Miren qué más inversión en la vida de la persona. En el momento que uno disciplina y uno corrige, hay una conexión, un vínculo de amor con la persona. Hay un compromiso con la persona. Si no vamos a tomar el derecho de corregir a alguien en la congregación, ya sea porque viene a la iglesia con tufo de alcohol o lo que sea, si no vamos a tomar el derecho de corregir, eso significa que me estoy comprometiendo a que constantemente, semanalmente, lo que sea, esté pendiente de cómo va esa persona. Yo soy responsable en ayudar a cargar esa carga de la persona, es con lo que la persona está lidiando. No puedo corregir y quitarme. El cuadro bíblico es corregir y ahora involúcrate. Hay que ensuciarse las manos por las personas. Lo mismo por nuestros hijos. Si hay que corregir algo, eso significa que necesitamos gastar más tiempo entonces en otras áreas con nuestros hijos, porque es el gran estímulo. Si corregimos y no da resultado en nuestros hijos haciendo lo mismo, entonces fuera de la disciplina tengo que ver cómo gastar más tiempo en otras áreas con mis hijos para poder formar un vínculo de amor, para que sepan que cuando yo les hablo es por el bien de ellos y no porque me irritan o me cae mal su actitud, lo que sea, es por el bien de ellos. Esa era la actitud de Pablo, el amor, ¿no? Ok, Primera de Timoteo 5:20, y ya estamos casi terminando. Bueno, voy a leerles antes del 20, Primera de Timoteo capítulo 5, al final, sí, seguimos con los libros. Primera de Timoteo. Ahí está, capítulo 5. Nuevamente la actitud. Voy a leerles los primeros 2 y ahí salto al 20. Miren lo que dice el versículo 1 del 5. No reprendas al anciano, nuevamente en el ambiente de disciplina y corrección. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A las más jóvenes como hermanos. A las ancianas como a madres. A las jovencitas como hermanas con toda pureza. Ok, ahí se nos está hablando de actitud. Muchas veces perdemos la corrección porque no sabemos con qué actitud corregir. Puede ser que estemos en lo correcto, hay algo que disciplinar, hay algo que corregir, pero porque venimos con una actitud de déspota, de yo me la sé más que tú, de imponer, de acá la que mando soy yo, porque venimos con una actitud inadecuada, perdemos entonces la atención del propósito de la corrección. Acá estamos hablando de iglesia. ¿Cuál debe ser la actitud en la corrección, la disciplina de la iglesia? Debe ser como una familia, basada en el amor. Si vamos a corregir a un anciano, tiene que ser con amor y respeto. No que ahora te agarré, te voy a jalar las orejas, ahora vas a ver. No, ¿quién te has creído? No debe de haber esa actitud en nosotros. A los jóvenes como hermanos, con amor. Versículo 20. A los que persisten en pecar. Y uno diría, ¿qué con aquellos que son rebeldes por naturaleza? ¿No? Uno corrige y no hay cambios. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos. Y esta es una forma de causar vergüenza. Pero vergüenza no que humilla y te aniquile la autoestima o te trata como trapo, pero hay un propósito acá en la congregación, ¿no? Reprende delante de todos para que los demás también teman. Úsalo de ejemplo. Si la persona no aprende y persiste en ser rebelde,
y en desobedecer, bueno, que esa persona sea de ejemplo ante otros de cómo no comportarse. Un ejemplo vivido en la realidad. Porque generalmente uno tapa las cosas. Cuando hay algo que se comete, uno, ok, no le voy a decir nada a tu papá, que esto es entre nosotros. Y lo mismo sucede en la iglesia, ¿no? Cuando uno, después de varios intentos, trata de corregir a alguien y la persona no se corrige, acá dice, bueno, en Mateo 18 Jesucristo nos da un plan de anda tú, si no te obedeces lleva a dos, si no escucha lleva a la congregación, ¿no? Hay un paso. Pero la idea es que después de tratar con la persona tú solo, no te escucha, con otros en un grupo chiquito, no escucha, persiste, dice, bueno, úsalo de ejemplo ante la familia, la congregación, la familia cristiana, para que no hagan eso. Y claro, Pablo en el capítulo 1 habla de separarlos, como el caso de Himeneo y Alejandro, ¿no? Y este caso de 1 Corintios 5, de separarlos de la congregación, para que tengan un tiempo de reflexionar y extrañen. Un time out, yes, es lo que usamos, un tiempo, ¿no? Es lo que usamos, pero con el propósito de volver a restaurarlos, que cause arrepentimiento verdadero, genuino en la persona. O sea, es el propósito. Hoy muchas iglesias usan el término excomunicar, ¿no? De excomulgar, ok, muchas personas usan esos términos, pero la idea, y podemos tomar la noche hablando de qué significa, qué implica, pero la idea es separarlos de la iglesia y decisiones de la congregación. Pierden privilegios y no obedecen, pierden esos privilegios hasta que ellos sean contristados, el Señor trate con ellos, sean contristados y entonces sean restaurados, traídos de regreso. Ok, capítulo, ese mismo, capítulo 4, versículo 13, miren el capítulo antes, ese mismo de Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y ahí la palabra exhortación encaja dentro de lo que llamamos corregir, disciplinar. Si hay alguna mentira, a una falsa enseñanza, a alguna desviación de comportamiento, al exhortar pretendes corregir o disciplinar. Dentro de la exhortación entra la palabra disciplinar y enseñar, que es una palabra que abarca todo eso. Ok, casi que terminamos. Hebreos 12, un par de libros más adelante. Hebreos 12, versículos 6 y 7. Y este pasaje es tomado de Proverbios. Hebreos 12, 6 y 7. Okay. Voy a leerles del versículo 5. Sí, gracias. Miren lo que dice Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos, honramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, mientras que estábamos bajo la autoridad, ¿verdad? La potestad de los padres, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Propósito de la disciplina de Dios. Es verdad que ninguno disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, como la que Pablo está hablando. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ok, dice mucho, pero Dios ama, porque Dios ama, Dios disciplina. No disciplinar es no amar. Si nuestros padres nos disciplinan es porque nos aman.
Si nuestros padres son permisibles y nos dejan pasar los malos comportamientos, las malas actitudes, las mentiras, todos los malos hábitos, si nuestros padres no nos dicen nada, es porque no nos aman. ¿Saben por qué? Porque el disciplinar cuesta más. El disciplinar cuesta energías. No es fácil disciplinar, uno gasta energías, uno está cansado de trabajar y lidiar con esto es cansado, ¿no? Disciplina. Atención, uno tiene que prestar atención a lo que está pasando. Y uno quiere el bien de nuestros hijos. Y esa es la comparación con Dios. ¿Es bíblica la disciplina en la iglesia? Claro que sí, totalmente sí. El propósito de la disciplina en la iglesia es para restaurar, para perdonar, para consolar y no darle oportunidad que el diablo siga destruyendo las vidas. ¿Es bíblica la disciplina en el hogar? Claro que sí. El propósito de la disciplina en el hogar es para corregir a nuestros hijos, para que cuando nuestros hijos sean adultos, Dios pueda tratar con ellos. Porque si yo no escucho a mi mamá, menos escucharé a Dios. O sea, mis padres son figura de la autoridad que Dios va a tener en mi vida en un futuro. Si yo sé obedecer a mi mamá y mi papá, si sé escuchar, no me va a costar someterme a Dios. Pero si soy rebelde a mi mamá y mi papá y no me someto, cuando sea adulta no voy a escuchar a Dios, voy a ser terca y rebelde. Entonces, la disciplina tiene el propósito de moldear nuestro carácter, formar a Cristo en nosotros. Es buena y debemos de dar la bienvenida. Ok, entonces ahí voy a terminar.